La Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores reunidos en torno al Instituto de Investigación Social, un ente fundado en Frankfurt, Alemania, en 1923. Su primer director, Karl Grünberg, se encargó de invitar a otros intelectuales a reunirse en la institución. Estas personas tenían algunos factores en común, como por ejemplo compartir ideas marxistas, siendo que muchos de ellos eran de origen judío, lo cual provocó que la mayoría fuera al exilio durante el régimen nazi. Entre los principales intelectuales pertenecientes a la Escuela de Frankfurt se encuentran Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Hubert Habermas. Uno de los trabajos surgidos de esta escuela fue la denominada teoría crítica, presentada por primera vez por Max Horkheimer en 1937. Esta teoría trata de reinterpretar las ideas marxistas y generar un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente de pensamiento basada en los postulados del positivismo. Se conoce la doctrina crítica, que nació en dicha escuela para establecer una crítica a la teoría tradicional, a la cultura y a la moral occidental, el cual hace un análisis crítico frente a una sociedad capitalista. Dentro de sus principales conceptos destaca el enfoque de la filosofía social como la teoría que se centra en la evaluación reflexiva y la crítica de la sociedad y la cultura con el fin de revelar y desafiar las estructuras de poder. Por otro lado, con raíces en la sociología y la crítica libertaria, sostiene que los problemas sociales provienen más de las estructuras sociales y los supuestos culturales que de los individuos. Como último punto, sostiene que la ideología es la principal característica para la liberación humana. La idea de que el sistema capitalista impone una ideología y la sociedad es la que respeta como la verdad absoluta. Las principales influencias de esta escuela son la teoría de Max Weber, análisis histórico del racionalismo occidental, referido al capitalismo, al Estado moderno, a la racionalidad científica secular, a la cultura y a la religión. La teoría de Freud, que se basa en el psicoanálisis, el descubrimiento del consciente, subconsciente e inconsciente. El estructuralismo, teoría de diversas ciencias humanas que se basa en el análisis de los hechos humanos como estructura. Y por último, la teoría marxista, la historia vista como una lucha de clases crítica a la ideología burguesa. La Escuela de Frankfurt plantea que hay que recuperar la razón, que según ellos está en crisis desde la Revolución Industrial. Hasta ese momento, la razón se refería a pensar autónomamente. Esta se divide entre la razón técnica, la cual dice que es la racionalidad del propio dominio, y la razón instrumental, que elige dónde y cuándo ser racional. Ambos conceptos han reducido el discurso y el pensamiento de una dimensión única. Esta dimensión unidimensional ha anulado el espacio del pensamiento crítico. La crítica de la Escuela de Frankfurt gira en torno a la relación de la reproducción de la industria cultural y el consumidor. Consiste en abordar el autoritarismo, la industria cultural, la transformación de los conflictos sociales en las sociedades industrializadas a través de los fenómenos superestructurales de la cultura. El concepto de industria cultural no habla de las masas porque es una cultura para las masas y no hecha por las masas. El individuo en la era de la industria ya no decide autónomamente, se lo despoja de su subjetividad. Para Adorno y Horkheimer plantean la crítica en carácter mercantil de la cultura y del arte. El arte y la cultura cada vez más se transforman en una mercancía. Por carácter industrial de la cultura se entiende que se produce en base a modelos, estereotipos o fórmulas del éxito en el mercado. La necesidad de cohesión ha sido suprimida por la manipulación de la conciencia individual. Es el fenómeno de la industria cultural. En conclusión, la Escuela de Frankfurt representa un hit en el pensamiento crítico contemporáneo, al desafiar la mirada de la sociedad capitalista mediante la teoría crítica. Este enfoque analiza las estructuras de poder, la ideología y los efectos de industria cultural en la manipulación de masas, denunciando la pérdida de autonomía y pensamiento crítico a favor de manipular a las sociedades. Intelectuales como Horkheimer, Adorno, Marcuse y Benjamin han contribuido a este cuerpo teórico al cuestionar cómo la cultura se convierte en mercancía y herramienta de control, limitando la espontaneidad y la creatividad individuales. En este contexto, los conceptos como aura en el arte y la alineación de cultura reflejan cómo los avances tecnológicos y los métodos masivos reconfiguran las relaciones sociales, implementando un sistema de dominación. La escuela invita a recuperar una razón reflexiva capaz de desafiar las estructuras hegemónicas y promoviendo los cambios sociales.